empezar esta tercera masterclass de Legal Group, la segunda a mi cargo. Y esta semana he escogido uno de esos temas que siempre van a despertar el interés de los colegas y de los estudiantes de derecho cuando ya se conviertan en colegas, seguro también, ¿sí? Voy a hablar sobre la prueba, pero me voy a concentrar en un tema que yo suelo enseñar en, en algunas de las maestrías de Derecho Procesal en algunas universidades del país, donde enseño justamente la materia de teoría de la prueba, ¿sí? Le he titulado Hechos que deben ser probados en el proceso y cuando me puse a elaborar las diapositivas para esta masterclass, les quiero contar que, como me suele pasar a menudo, no estaba muy conforme con lo que estaba, con cómo estaba saliendo. Y aunque este es un tema que yo lo he enseñado ya desde hace años en esos programas de maestría, esta vez decidí darle un enfoque diferente. Vamos a ver cómo me sale y espero que ustedes queden conformes al final. Eh, entonces, vamos a arrancar. Y aquí le tenemos a este señor que nos pregunta, y esta es la pregunta fundamental que va a guiar la clase del día de hoy. ¿Qué es lo que probamos en juicio? O podríamos plantear la pregunta de dos maneras distintas adicionales. ¿Qué es lo que tenemos que probar en los juicios? Ya sea que usted sea abogado de la parte actora, ya sea que usted sea abogado de la parte demandada. Yo enseño derecho procesal civil, con mucho respeto para mis amigos penalistas. El derecho penal tiene algunas reglas diferentes y adicionales. Esta es una clase sobre todo para quienes van a litigar cualquier proceso de esos que están regidos por el Código Orgánico General de Procesos. ¿Qué es lo que probamos en el juicio? ¿Qué es lo que tenemos que probar en los juicios? ¿Cuál es el objeto de la actividad probatoria? Es la misma pregunta hecha de tres maneras diferentes, ¿sí? Y entonces, déjenme, a modo simplemente de antecedente, empezar por un lugar común. Muchísimos antes que yo han dicho que, han señalado que la prueba es la parte medular, la parte más importante de todos los procesos. Desde luego, esto no se termina de entender verdaderamente hasta que usted se convierte en un abogado, una abogada litigante. Y cuando ya va pasando los años y va entendiendo cómo funcionan los procesos, empieza a darle cada vez más importancia a la prueba. Porque sí, es importante aprender a redactar bien una demanda, no se diga a contestar bien una demanda. Hay que aprender sobre presupuestos procesales, hay que aprender sobre excepciones previas, ¿sí? Hay que aprender sobre los procedimientos por los cuales se tramitan los juicios, todas las reglas que rigen la tramitología de los juicios. Pero la prueba es sin duda la parte más importante, porque usted puede tener todo bien, puede haber planificado todo en debida forma para su caso. Que si falla en la prueba, puede que su cliente efectivamente tenga el derecho, tenga la razón, pero si usted no puede probarlo, nunca va a ganar un juicio. ¿Por qué? Porque la prueba es esa actividad procesal que proporciona al juez los elementos que necesita para fijar los hechos a partir de los cuales va a fundamentar su decisión. Está en la diapositiva, mírenlo, y está subrayado. Fijar los hechos. En todo proceso, cuando empiezan los juicios, ¿no es cierto? Usted tiene una demanda, luego tiene una contestación de la demanda, y me han escuchado los que ya han tenido clases conmigo antes decir muchas veces que todo juicio es una especie de contienda entre dos versiones de una historia. Viene el actor y le cuenta una historia al juez,
y viene el demandado y se opone y le da su propia versión, altera algunos elementos, a veces se opone radicalmente y altera radicalmente los elementos de esa historia, ¿sí? Y el juez, si es que es verdaderamente imparcial, desde luego, al principio está en una zona de penumbra y no sabe realmente cuál será la verdad sobre los hechos del caso. ¿Quién le estará contando la historia verdadera? ¿Será la que dijo el actor en la demanda? ¿Será la que le dice el demandado en la contestación de la demanda? Y esa zona de penumbra solo se va a esclarecer, se va a aclarar cuando el proceso llegue a la fase probatoria. Porque la prueba sirve justamente para que las partes puedan acreditar lo que han dicho sobre los hechos, puedan fijar los hechos, ¿sí? Y al final el juez siempre le va a dar más crédito al uno o más crédito al otro y va a construir su propia versión de los hechos. Cuando el juez ya tiene su propia versión de los hechos, puede aplicar el derecho y puede dar su decisión en los juicios, ¿no? Eso es a lo que le llamamos fijar los hechos. La actividad probatoria, la prueba en los juicios, permite adicionalmente, y este es el segundo punto que tienen en la diapositiva, permite, digo, a las partes presentar evidencia que respalde sus afirmaciones. ¿Sí? Y aquí quiero que se queden un momento en esta última parte que está subrayada, esa que dice respalde sus afirmaciones. Y que piensen un momento, ¿sí? Y de esto vamos a hablar mucho en la clase del día de hoy. Entender que los medios de prueba que usted anuncia y que luego practica en audiencia, en cualquiera de los casos que se tramitan con el COGEP, ¿sí? Son medios que sirven para respaldar las afirmaciones que hace. ¿Y dónde están esas afirmaciones? Esas afirmaciones que hace el actor, esas afirmaciones que hace el demandado, están fundamentalmente, pero no solamente, en los actos de proposición. Fundamentalmente, pero no exclusivamente, en los actos de proposición. Para los estudiantes de derecho que están en la clase y que todavía les falta un poquito de conocimiento sobre esta materia, los actos de proposición son la demanda, la contestación de la demanda, la reconvención en los casos en que la ley lo permite y la contestación de la reconvención. Solo hay 4 y no hay más que esos 4. Y es en ellos donde fundamentalmente, pero no exclusivamente, se encuentran esas afirmaciones que van a ser el objeto de la actividad probatoria. Vamos a llegar a esa parte dentro de un momento y ustedes van a entender con toda claridad. ¿Qué les quiero decir cuando les digo que el objeto de la actividad probatoria, que lo que tiene que probar el actor o el demandado en el proceso, son las afirmaciones que han hecho en los actos de proposición? No se olviden que arrancamos la clase con esta pregunta, ¿sí? Y lo que estoy dándoles es una respuesta a esa pregunta. Las afirmaciones. Ok, ahora quiero que vean esta diapositiva. He construido un caso ficticio. Esto es una demanda de, perdón, es un error. Es una demanda de reivindicación, no de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Me acabo de dar cuenta. Déjenme, déjenme corregir eso, por favor, de una vez en la diapositiva para que no se quede el error. Ok, es una demanda de reivindicación. Para quienes no saben qué es una demanda de reivindicación, es una demanda que puede proponer ante un juez de lo civil quien es fundamentalmente el propietario o el nudo propietario de una cosa que puede ser mueble o inmueble. Normalmente la inmensa mayoría de demandas de reivindicación son para o están referidas a inmuebles.
¿Y cuándo se propone esta demanda? Cuando se intenta recuperar la posesión perdida. Usted puede ser el dueño de una casa, como en el ejemplo que tienen en la pantalla, que ya pueden empezar a leer las afirmaciones, ¿sí? Y ha perdido por cualquier razón la posesión. Esa casa que es suya no está en su posesión, sino que está en posesión de otra persona. Y si es que esa posesión no está respaldada en un título, en un contrato, es una posesión irregular, es una posesión ilegal, ilegítima. Y usted tiene esta vía legal para recuperar esa posesión. ¿Qué es lo que tiene que probarle fundamentalmente al juez en esta clase de juicios? Que usted es el propietario, que hay otra persona que está en posesión de su propiedad, ¿sí? Y que esa persona no tiene una razón legal, un título, un contrato que respalde esa posesión. En esta demanda ficticia de reivindicación, en la narración de los hechos de la demanda, usted puede encontrarse con estas 6 afirmaciones. Todos aquellos que han redactado una demanda verán que más o menos esto puede haber en una demanda de reivindicación. Está un poquito simplificado, pero esto es lo fundamental. ¿Ya? Y no se olviden que el Código Orgánico General de Procesos en el artículo 142, cuando habla de los requisitos de la demanda, en el numeral 5 dice que hay que narrar los hechos de forma pormenorizada, detallada, y hay que numerarlos. Por eso les he puesto numeritos, del 1 hasta el 6. ¿Qué dice el numeral 1 de la narración de los hechos de esta demanda de reivindicación? Según el certificado de gravámenes emitido por el Registro de la Propiedad del Cantón Quito, yo, Jorge Luis Mazón, soy el legítimo propietario de la casa ubicada en Avenida 6 de Diciembre, N3571, Cantón Quito, provincia de Pichincha. Ya les repetí lo de... No, no está repetido. Llamo su atención respecto de que esto es una afirmación. Cuando yo narro los hechos de la demanda, voy haciendo afirmaciones. ¿Se van dando cuenta? Y aprovecho para darles un tip. Si ustedes quieren que sus demandas sean claras, aprendan a morderse la lengua, ¿sí? Y traten de poner un hecho en cada numeral. Esto va a facilitar la comprensión del caso por parte del juez, pero también la oposición del demandado, que en el 99% de los casos el demandado se va a oponer. Entonces ahí tienen la primera afirmación. Jorge Luis Mazón dice, yo soy el propietario de esta casa que está en esta dirección. Segunda afirmación. El inmueble está construido en un terreno de 350 metros cuadrados y tiene, según la ficha catastral, una superficie de construcción de 280 metros cuadrados. El número de predios registrado en el catastro municipal es el 3587352. Todo es ficticio, ¿no? ¿Ok? ¿Qué estoy haciendo? Estoy singularizando el inmueble que voy a reivindicar, el inmueble cuya posesión quiero recuperar. Número 3. La casa mencionada está comprendida dentro de los siguientes linderos. Norte en 35 metros con propiedad de Gustavo Holguín, sur en 35 metros con propiedad de Marta Sánchez, este en 10 metros con propiedad de Marco Rosero y oeste en 10 metros con avenida 6 de diciembre. Los linderos que ustedes han visto en muchas escrituras públicas de esto, ¿no es cierto? 4. Sigo narrando los hechos del caso y sigo haciendo afirmaciones. En el año 2020, durante la pandemia, para ayudarle durante una crisis familiar seria porque su esposa lo había botado de la casa y porque no tenía dónde vivir, le presté la casa descrita a mi primo Mario Alejandro Mazón Ortuño. El actor narra cómo es que entregó la posesión de la casa. En este caso, era un familiar que estaba en una situación familiar crítica y él decidió prestarle una casa que tenía ahí para que viva. 5. Le he hecho múltiples requerimientos desde hace 2 años para que me devuelva la propiedad que mantiene en posesión ilegítima e ilegal, pero mis pedidos no han sido atendidos. ¿Ya? Le está narrando al juez y le está diciendo que le ha pedido que le devuelva y el otro no le quiere devolver. Y numeral 6.
no existe título ni contrato alguno que legitime la posesión del inmueble por parte del demandado. ¿Ven? Ahí tienen ustedes la narración de los hechos de una demanda de reivindicación. ¿Cuál es la relevancia de lo que acabo de leer en esta pantalla? Que son afirmaciones, son enunciados, son proposiciones. Cuando usted narra los hechos de la demanda, si lo hace correctamente, va haciendo más o menos así. Cuando les digo que se muerdan la lengua, es lo que les quiero decir es traten de ser breves, lacónicos, concisos, precisos cuando narran los hechos. No les llenen a las demandas con información innecesaria. Aquí, aunque no crean, hay algunos hechos que bien hubieran podido ser eliminados, pero los he puesto intencionalmente para luego explicarles una cosa que les quiero explicar en esta clase. ¿Ya? Todavía podría ser más corta la redacción de los hechos de la demanda. Entonces, el actor en la demanda, al narrar los hechos, ha hecho estas afirmaciones. Y entonces ya podemos entender mejor la respuesta de esta pregunta con la que arrancamos la clase. Cuando nos preguntábamos qué es lo que se prueba en el proceso, estábamos preguntando por lo que en teoría de la prueba se llama el objeto de la prueba o el objeto de la actividad probatoria. ¿Qué es lo que hay que probar en los procesos? Si usted va a la doctrina tradicional, por ejemplo, a la teoría general de la prueba judicial del viejo maestro Hernando Davis de Chandía, un libro que ya tiene sus décadas, la doctrina tradicional le va a decir, lo que se prueba en el proceso son los hechos del caso. Y todavía hay muchísimos jueces, profesores que responden esa pregunta de esta manera. Y no está mal. En el fondo, es una respuesta correcta, pero es imprecisa. Decir que lo que se prueba en el proceso son los hechos pareciera insinuar que los abogados, cuando vamos a juicio, somos capaces de llevarle al juez los hechos del caso. Y lo cierto es que los hechos del caso son como fósiles que ya están petrificados en el pasado. En la inmensa mayoría de los juicios, salvo unos pocos donde cuando ya inicia el proceso siguen ocurriendo hechos que tienen relevancia, hechos nuevos, en la inmensa mayoría de los juicios, los hechos ya están fosilizados en el tiempo, ya pasaron. Vean, por ejemplo, en este caso, vamos de nuevo a las afirmaciones hechas en la demanda. Todo lo que le está contando, todos los hechos que le está contando, que le estoy contando yo que soy el actor, al juez, ya ocurrieron en el pasado. ¿Se dan cuenta? Estoy hablando de una casa que ya me compré en el pasado, que ya está registrada en el registro de la propiedad. Todo eso ocurrió en el pasado. Luego le cuento que le presté a mi primo Mario Alejandro Mazón Ortuño esa casa. Eso ya ocurrió en el pasado. ¿Sí? Que le he hecho requerimientos, ya están en el pasado los requerimientos. Casi todo lo que le cuento al juez, todo en este caso, ya ocurrió en el pasado. Entonces decir que el objeto de la prueba, que lo que se prueba en el proceso son los hechos del caso, es impreciso. ¿Por qué? Porque no podemos realmente llevar al juicio los hechos. Yo a veces bromeo con mis alumnos y les digo, verán, la única forma de llevarle al juez realmente los hechos del caso sería inventar una máquina del tiempo y llevarle al juez entonces al momento en donde yo estuve firmando la escritura por la que me compré la casa y luego al registro de la propiedad al día en que yo estaba inscribiendo esa escritura y consolidando, registrando la compraventa de esa casa, ¿no? Y luego viajamos en el tiempo un poco más adelante y les llevo al momento en que le presté la casa a mi primo Mario Alejandro Mazón Ortuño porque estaba en la crisis familiar. ¿Vieron? Esa sería la forma de llevar los hechos. Pero no, lo que nosotros llevamos a los juicios realmente son afirmaciones a través de las cuales describimos, narramos los hechos.
Esas afirmaciones la doctrina las llama también a veces enunciados, proposiciones. Es un enunciado decir, según el certificado de gravámenes emitido por el Registro de la Propiedad del Cantón Quito, yo, Jorge Luis Mazón, soy el legítimo propietario de la casa, etcétera, etcétera. Es un enunciado, ¿no es cierto? Es una proposición. Por eso se llaman actos de proposición. Son los actos que llevan las afirmaciones, las narraciones de las partes. Ok. Entonces, si usted quiere usar una doctrina un poco más contemporánea, a la pregunta de qué es lo que se prueba en el proceso o cuál es el objeto de la actividad probatoria en el proceso, usted puede responder o va a responder. El objeto son las afirmaciones, los enunciados, las proposiciones entregados por las partes para describir los hechos del caso en sus actos de proposición y otras oportunidades establecidas en la ley. ¿Se acuerdan que al iniciar la clase les decía, vean, esas afirmaciones están fundamental, pero no exclusivamente en los actos de proposición? ¿Saben por qué les digo eso? Porque hay juicios donde, por ejemplo, se reforma la demanda. Y al reformar la demanda, sí, el actor puede reformar la narración de los hechos. O el demandado puede reformar la contestación de la demanda, que de eso se trata la reforma de las excepciones que está prevista en el artículo 151 del COGEP. Eso ya no es en rigor la contestación de la demanda, es una reforma. O el actor o el demandado cuando anuncian prueba nueva usando el artículo 166 del COGEP. Puede que no sea suficiente anunciar un medio probatorio nuevo, sino hacer referencia de alguna manera a alguno de los hechos del caso, hacer alguna afirmación, algún enunciado nuevo para explicar por qué la necesidad de ese nuevo medio probatorio. Por eso les decía cuidadosamente, ¿sí? Que fundamentalmente, pero no exclusivamente, las afirmaciones que hacemos cuando vamos a juicio en los actos de proposición están en esos actos de proposición, pero pueden estar en otras partes también, como les acabo de explicar. Y ahora regresamos al juicio de reivindicación. Y quiero mostrarles, los que vinieron a la masterclass número 1 me van a entender mejor. ¿Dónde están las afirmaciones del demandado? ¿O dónde está la versión sobre el caso que da el demandado? No se olviden lo que les decía. Un juicio es una competencia entre dos versiones de una misma historia, ¿no es cierto? Viene el actor y le dice, soy el dueño de esta casa, le presté la casa a mi primo no me la quiere devolver, ordénele usted que me devuelva. Y viene el demandado y contesta la demanda. Y hay una parte de la contestación de la demanda que tiene muchísima más relevancia que la que suelen darle. Si usted revisa el artículo 151 del COGEP, donde están los requisitos de la contestación de la demanda, en el segundo inciso del 151 se va a encontrar con qué. Con que el demandado está obligado a hacer en la contestación 3 pronunciamientos, con indicación categórica de lo que admite y de lo que niega. Un pronunciamiento sobre la pretensión o pretensiones del actor en la demanda. Si acepta o no el pedido que le está haciendo el actor al juez en la demanda. Y el segundo, ese es el más importante, el pronunciamiento que debe hacer el demandado sobre la veracidad de los hechos de la demanda. ¿Sí? Y aquí tienen ustedes esa parte de la contestación de la demanda de ese juicio de reivindicación que estamos usando como ejemplo. ¿Se acuerdan que les dije hace un rato que es súper importante ponerles numeritos a los hechos? Y eso está en la ley. Y hay jueces que cada vez exigen más que los abogados cuando presentan demandas cumplan con este requisito legal. Y poco a poco los abogados en el Ecuador estamos aprendiendo que en cada numerito hay que poner un hecho, una afirmación, un enunciado, no una colección de enunciados como hacen algunos. Ahí usted lo que hace es complicar el pronunciamiento del demandado, lo puede volver oscuro al pronunciamiento del demandado. Y entonces vamos.
El hecho número uno, según el certificado de gravámenes emitido por el registro de la propiedad, yo, Jorge Luis Mazón, soy el dueño de la casa ubicada en la 6 de diciembre. Eso dije en el numeral uno. Vean lo que me responde el demandado en la contestación. Al numeral uno responde, se pronuncia y dice es verdad. Y lo mismo hace con el numeral 2 y el numeral 3. El inmueble está construido, no cuestiona el demandado las dimensiones del inmueble, la singularización que he hecho de la casa. ¿Cuáles son las dimensiones del terreno, de la casa? ¿Cuál es el número de predio? ¿Cuáles son los linderos? ¿Ya? Todo eso está de acuerdo. Y eso es súper relevante y ya van a ver más adelante por qué. Pero cuando tiene que pronunciarse sobre el 4, 5 y 6, ahí van a ver lo que hace. El 4, en el año 2020, durante la pandemia, para ayudarle durante la crisis familiar, le presté la casa. Eso le dije yo en mi demanda. Y él me responde y dice categóricamente, es falso. En realidad, me arrendó la casa. Tenemos un contrato verbal. Estoy poniendo de forma súper reducida, ¿no? ¿Ya? Pero ustedes me entienden, ahí está la idea fundamental. ¿Cómo se pronunció? Es falso. Ah, ok. Y luego, el número 5 decía, le he hecho múltiples requerimientos desde hace 2 años para que me devuelva la propiedad que mantiene en posesión, pero no me ha hecho caso, no me atiende estos requerimientos. Y el otro le dice al juez, es cierto, sí me ha hecho los requerimientos, pero yo no tenía por qué devolverle la casa por cuanto estaba cumpliendo con el pago de los arriendos. Listo. Así se la juega el demandado. Y vamos a la última. 6. No existe título ni contrato alguno que legitime la posesión del inmueble por parte del demandado. Y el otro, ya montado en el cuento de que es un arrendatario, dice es falso. Existe un contrato verbal de arrendamiento a tiempo indefinido. ¿Ok? Si se dan cuenta de lo que les decía hace un rato, aquí hay dos versiones de una historia. El actor ha ido y le ha dicho al juez, soy el dueño de la casa, le presté la casa, no dice que le arrendó, ¿sí? Y no me quiere devolver. Y el otro dice, es falso, me arrendó la casa, no me prestó. Ese es básicamente el caso que tienen ustedes. Desde el punto de vista del derecho, es súper relevante eh, y explico un poquito para quienes no tienen experiencia en juicios de reivindicación, ¿no? La reivindicación solo procede contra quien es posesionario, no mero tenedor. Y la carta que se está jugando el demandado en este caso es la de decirle al juez, yo no estoy en posesión, soy un mero tenedor. ¿Quién es mero tenedor? El mero tenedor es el que tiene justamente un título, un contrato, un documento que legitima de alguna manera el que esté teniendo la casa, el inmueble en este caso. Y justamente uno de esos documentos es un contrato de arrendamiento, que puede ser, de acuerdo con la ley de inquilinato, verbal o escrito. ¿Ok? Entonces le dice, yo tengo un contrato de arrendamiento y por eso estoy teniendo la casa. Entonces usted no me puede sacar de esta casa. Ya se verá en el juicio lo que tiene que probar cada uno. Y entonces, para entender qué es lo que tiene que probar el actor y qué es lo que tiene que probar el demandado en este juicio, es súper relevante entender los dos primeros párrafos del artículo 169 del COGEM, que se titula Carga de la prueba. El primero, de manera un poco imprecisa para mi gusto, porque realmente no es una obligación, es una necesidad, ¿sí? Pero bueno, en el COGEB está escrito de esta manera. El primer párrafo nos explica qué es lo que el actor debe probar en los procesos. Y vean lo que dice, es obligación de la parte actora probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en la demanda y que ha negado la parte demandada en su contestación. ¿Sí ven? Eso debe, eso es necesario que pruebe la parte actora.
los hechos que ha propuesto afirmativamente en la demanda. Aquí están todas las afirmaciones, todos los hechos que ha propuesto afirmativamente el actor en este juicio. Sí me siguen, ¿verdad? No se están perdiendo. Y acá está cuáles de ellos ha negado el demandado. Vean, el 1, 2 y 3 no los negó. Dijo, es verdad, es cierto lo que dice el actor en la demanda. Y esto pasa todo el tiempo en los juicios, ¿ah? El demandado acepta a unos, niega a otros, agrega información sobre otros. Bien, entonces el actor va a tener que probar las afirmaciones que ha hecho para describir los hechos, siempre que el demandado las haya negado en su contestación. Ya pueden ir sacando la primera conclusión importante de la clase. Si el demandado no negó los hechos, esos hechos que el demandado no negó, esas afirmaciones mejor, que el demandado no negó, no requieren prueba. Esa es una conclusión que se deriva de la simple lectura de este primer párrafo del artículo 169, pero también de la lectura del numeral 1 del artículo 163 del COGEP. El artículo 163 del COGEP se titula Hechos que no requieren ser probados. Y miren lo que dice, numeral 1. No requieren ser probados los hechos afirmados por una de las partes y admitidos por la parte contraria en la contestación de la demanda o de la reconvención o los que se determinen en la audiencia preliminar o en la segunda fase de la audiencia única. ¿Cuál es la parte medular de este primer numeral del 163? Esta parte que dice que no requieren prueba los hechos que ha afirmado el actor y han sido admitidos por la parte contraria. Pueden haber sido hechos afirmados por el demandado y admitidos por el actor también. La regla aplica para las dos partes. Aquí tienen el numeral 1, 2 y 3 los hechos que fueron admitidos en este caso. ¿Sí ven? No requieren prueba. La ley es absolutamente coherente. Solo van a requerir prueba el 4, 5 y 6 realmente. Estos ya se consideran probados. ¿Cómo se procede en audiencia? Cuando se llega a fase de admisibilidad de la prueba, usted le hace notar al juez que usted en la demanda afirmó esto y que el demandado admitió esto. Y que ese es un hecho que debe, una afirmación sobre los hechos que debería considerarse probada. Eso es un acuerdo probatorio. ¿Sí? Y los acuerdos probatorios deben ser explícitos, deben ser expuestos por los abogados y ratificados por la contraparte y por el juez y deben constar en el acta de la audiencia, para que quede constancia de que se ha llegado a ese acuerdo probatorio y esa afirmación sobre el hecho se considera probada. Ya no requiere utilizar tiempo durante la fase probatoria en la audiencia para actuar los medios de prueba con los que se esperaba acreditar esa afirmación. Bien, ahora, ¿qué le toca al demandado? La parte demandada, dice el 169 en el segundo párrafo, no está obligada a producir pruebas si su contestación ha sido simple o absolutamente negativa. Pero sí deberá hacerlo si su contestación contiene afirmaciones explícitas o implícitas. Por razones de tiempo, no voy a explicar en esta clase, seguramente en una del futuro volveré sobre esto porque es un tema muy interesante. ¿Qué es esto de de que la contestación puede ser simple o absolutamente negativa? Me voy a concentrar solamente en la parte que está subrayada. El demandado sí debe producir prueba si su contestación contiene afirmaciones explícitas o implícitas. Vean lo que dice en el 456 cuando se pronuncia el demandado sobre los hechos de la demanda, sobre la narración. Dice, es falso. En realidad me arrendó la casa. Tenemos un contrato verbal. Está haciendo una afirmación para contradecir la versión de los hechos del actor. Y luego dice, en el 5, parece que le da la razón, no dice, sí, es cierto que me ha hecho los requerimientos,
pero yo no tenía por qué devolverle la casa por cuanto estaba cumpliendo con el pago de los arriendos. Ya van a ver que esto ni siquiera debe ser probado por otra razón, pero. Y luego, respecto de que el demandado no tiene ningún título, ningún contrato que legitime su posesión, hace otra afirmación y dice, es falso. Y afirma, existe un contrato verbal de arrendamiento a tiempo indefinido. ¿Qué tiene que probar básicamente el demandado en este caso? Que existe ese contrato de arrendamiento. ¿Cómo lo va a probar? Con los medios de prueba que considere adecuados, pertinentes, conducentes, útiles, lícitos. Muy bien. Y entonces quiero que vean esta tabla. Esta es la mejor parte de la clase. Esta es la parte donde realmente decidí innovar la forma como explico este tema. En este cuadro están resumidas las afirmaciones que debe probar el actor. No me avanzó el espacio para el numeral 5, pero ya con lo que tengo en la pantalla es suficiente. En el numeral 1 de la narración de los hechos, ¿cuál fue la afirmación? Que Jorge Luis Mazón es el propietario de la casa. En esta clase de juicios es súper importante acreditar que eres el propietario. ¿Sí? Y vean lo que tengo en la segunda columna, la de la derecha, la tercera realmente. Les he puesto el medio de prueba con el cual voy a acreditar en este caso la afirmación. Si yo le digo al juez en el numeral 1 de la narración de los hechos de mi demanda, según el certificado de gravámenes emitido por el registro de la propiedad del Cantón Quito, yo, Jorge Luis Mazón, soy el legítimo propietario de la casa ubicada en la avenida 6 de diciembre en el 3571, ¿sí? Esa es la afirmación que hago. Y para que no quede en el aire, necesito un medio de prueba. ¿Cuál va a ser mi medio de prueba? El certificado de gravámenes. Y ahora hagan el mismo ejercicio con todas las afirmaciones. Pongan en una columna todas las afirmaciones y pongan en la columna de la derecha con qué medios de prueba ustedes pretenden acreditar, demostrar que esa afirmación que han hecho es cierta. En eso consiste la prueba en el proceso. ¿Quieren ustedes saber si su demanda es potente? Si van a poder sostener esa versión de la historia que le han llevado al juez al narrarle los hechos del caso en la demanda. Hagan una tabla de dos columnas, igualita a la que tienen en la pantalla. En la de la izquierda vayan poniendo las afirmaciones que ustedes hacen. Acá. ¿Sí? Todo esto puede ser la columna de la izquierda. Y en la columna de la derecha, frente a cada numeral, tal cual les he puesto en esta tabla de acá, vayan poniendo con qué medio de prueba usted pretende demostrar lo que ha afirmado. Si llega algún momento en donde en la columna de la derecha usted no tiene medios de prueba, ¿sí? Usted ha dicho cosas que no va a poder probar. Ha hecho afirmaciones que se las va a llevar el viento, que no va a poder probar. Y lo que usted no puede probar en el proceso es irrelevante, es inútil, no sirve para nada. Tiene que encontrar otra forma de narrar, de contarle la historia al juez que se acomode a la prueba que usted efectivamente va a poder llevar al juicio. Y ahora para ir terminando, porque ya casi voy terminando, quiero que se concentre en un momento en el numeral 4. ¿Cuál fue la afirmación hecha en el numeral 4 de la narración de los hechos? Que el actor Jorge Luis Mazón le prestó al demandado, su primo, ¿no es cierto?, Mario Alejandro Mazón Ortuño, la casa para socorrerlo durante la pandemia, básicamente. Esa fue la afirmación. ¿Ya? El momento de redactar la demanda, el actor dijo, ok, si yo afirmo esto, ¿cómo voy a poder probar esto? Ok, voy a probar con prueba testimonial. Voy a traerle a la mujer que le botó de la casa como mi testigo y voy a traer a unos dos familiares más que saben que yo efectivamente le presté la casa para que él viva ahí. No le arrendé, le presté. Ah, es que este es un hecho irrelevante.
Y esto me lleva a contarles una cosa. Déjenme ver si les puse acá. Yo, y creo que esto ya ha quedado, espero que haya quedado bien explicado en esta clase, que lo que hay que probar realmente en los procesos son las afirmaciones que hace tanto el uno como el otro en los actos, fundamentalmente en los actos de proposición, según el ejemplo incluso que les he traído. Pero si ustedes quieren hacer una respuesta un poco más afinada, precisa, ¿saben qué afirmaciones realmente son las que hay que probar? Las que describen hechos controvertidos. Pero hay afirmaciones sobre hechos no controvertidos o sobre hechos irrelevantes que no es necesario probar. ¿Qué hechos no son controvertidos? Vean acá. Si ven el uno, 2 y 3, ¿qué dijo respecto de las tres primeras afirmaciones hechas en la demanda del demandado? Dijo, es verdad, es verdad, es verdad. Y al decir es verdad, esas afirmaciones que servían para describir algunos hechos, ¿no es cierto? Aquí están el uno, 2 y 3. Se volvieron no controvertidas. Y los hechos no controvertidos, ya vimos, por lo que dice el 163, numeral uno del COGEP, no requieren ser probados. Podemos ahorrar tiempo de la audiencia proponiendo acuerdos probatorios sobre estos hechos. ¿Ya? Pero hay hechos que son irrelevantes. En un juicio de reivindicación será necesario, necesarísimo, acreditar la forma como entró en posesión el demandado. Yo le estoy diciendo en el numeral 4 que entró en posesión porque yo le entregué la posesión de la casa. Le dije, toma, te presto la casa. ¿Sí? ¿Será que si yo no pruebo eso, el juez no me puede dar una sentencia favorable? La verdad es que no. Es irrelevante. Lo relevante es que él está en posesión de mi casa. Eso sí tengo que probar, que él está en posesión. ¿Sí? Y para probar que está en posesión, esto me faltó poner acá en el cuadro, para probar que está en posesión, no que le presté, que está en posesión, yo puedo utilizar como se utiliza en estos casos, por ejemplo, la inspección judicial. Es clásico. Una inspección para que vaya el juez y constate que efectivamente está en posesión. Y hay otro hecho que es irrelevante, que por falta de espacio ya no me entró en el cuadro. El del numeral 5. Le he hecho múltiples requerimientos para que me devuelva y no me ha querido devolver. ¿Será que si yo no pongo eso al narrar los hechos de la demanda, el juez no me puede dar sentencia favorable? No, no hace falta haberle hecho los requerimientos. Lo que hace falta sí es probar que la casa es mía, que está bien singularizada y que el demandado está en posesión ilegítima, ilegal. Eso es todo lo que hay que probar. Entonces, el hecho número 5, la afirmación del numeral 5, es irrelevante también. Terminemos entonces diciendo de nuevo esto. ¿Ya? ¿Qué afirmaciones efectivamente es necesario probar? Las que describen hechos controvertidos, no las que describen hechos irrelevantes. El actor en este caso podría ganar aun cuando no pruebe el hecho número 4 y el hecho número 5 que les acabo de explicar por qué son irrelevantes. No son indispensables, pero será importantísimo probar el hecho número 4, por ejemplo. Ese sí, ese no hay a dónde irse. ¿Sí? Si el otro dice que tiene un contrato de arrendamiento, ese es un hecho que tiene que ser esclarecido. Igual que el hecho número 6. No, perdón. Y para terminar, ¿cuáles son los hechos controvertidos en este caso que finalmente deben ser probados? Lo que les acabo de explicar, les voy a explicar ahora usando este otro cuadro, esta otra tabla. Vamos de nuevo con el hecho número 1, 2 y 3.
Yo soy el propietario de la casa tiene estas dimensiones y tiene estos linderos. Esos eran el hecho número uno, dos y tres. Pero como el demandado reconoció que son ciertos, los hechos ya no son controvertidos y no requieren ser probados. 163 numeral uno del COGEP. El hecho número 4, ¿sí? Le presté al demandado la casa porque estaba atravesando una emergencia, una crisis familiar. ¿Qué hizo el demandado ante esta afirmación del actor? Dijo, es falsa. Y al decir es falsa, dijo, él no me prestó, me arrendó. Y le volvió al hecho controvertido. Y requiere prueba de ambas partes, sobre todo en este caso del demandado. Para el actor puede ser suficiente decirle prestó, pero de todas maneras, él va a presentar prueba testimonial, le va a traer a la ex mujer de su primo para que diga que efectivamente ella le botó de la casa y yo le presté la casa. Pero como el otro ha dicho que no le presté, sino que le arrendé, él tendrá que probar de alguna manera ese que hay un contrato de arrendamiento. Fácil, por ejemplo, justificando los pagos que me puede haber hecho. Si es que su versión del caso es la verdadera, me tiene que haber pagado el arriendo, ¿no es cierto? Yo lo probaría de esa manera. O sea, mire, aquí está, mes a mes le estaba depositando en esta cuenta que es de el actor este valor que era el valor del arriendo. Aquí en este mes me atrasé, pero al siguiente mes le pagué el doble, vea, ya me igualé. ¿Vieron? En el numeral 5, el demandado hizo una afirmación que pagaba arriendos. Otra vez, es controvertido, requiere prueba. El demandado va a tener que probar. Y el numeral 6, el actor dijo que el demandado no tiene ningún título, ningún documento que acredite, que legitime su posesión de la casa. Y el demandado afirmó la falsedad de eso, dijo no, tengo un contrato de arrendamiento, verbal, pero contrato de arrendamiento. Entonces ese hecho es controvertido, tiene que probarse. ¿Qué es lo que se prueba en el proceso? Los hechos controvertidos. Poder determinar cuáles son los hechos controvertidos en el proceso es una cosa importantísima. Esto es lo que el juez debería hacer y hace cuando fija el objeto de la controversia. Si ven, objeto de la controversia les empieza a sonar. Ahora, cuando el juez fije el objeto de la controversia, lo que hace es entender cuál es la historia del actor, cuál es la historia del demandado, cuáles hechos son efectivamente controvertidos y son los que hay que aclarar. En este caso, el objeto de la controversia podría ser más o menos así. Determinar si, como dice el actor, el demandado se encuentra en posesión ilegítima e irregular y no respaldada por ningún título ni contrato del inmueble objeto de reivindicación, o determinar si, como dice el demandado, es un mero tenedor y está teniendo la casa en virtud de un contrato de arrendamiento. Ese sería el objeto de la controversia. Si ven, si es que nuestros jueces supieran fijarlo adecuadamente. En el objeto de la controversia lo que deben resplandecer son los hechos controvertidos. Los irrelevantes no necesitamos y los no controvertidos peor. No son objeto de controversia, pues. ¿Ya? Bien. Espero que espero que esto que les he contado el día de hoy haya sido de su gusto. Como les decía hace un rato, ahí me pueden ir dejando los comentarios en el chat, por favor. Nunca lo he enseñado de esta manera. Hoy se me ocurrió así inventarme una demanda ficticia, a poner las afirmaciones para que ustedes empiecen entendiendo de entrada, ¿no? ¿Por qué la teoría de la prueba dice que lo que hay que probar en los juicios son las afirmaciones a través de los cuales actor y demandado narran la historia? El actor, insisto, la narra cuando al redactar la demanda narra los hechos del caso. Y el demandado hace sus propias afirmaciones, le cuenta su versión de la historia al juez.
cuando se pronuncia sobre la veracidad de esos hechos. ¿Sí? Los que vinieron a la masterclass anterior recordarán que les decía que uno de los graves problemas que tenemos en el Ecuador es que el artículo 151 del COGER está tan deficientemente redactado que no muchos abogados, que hay muchísimos abogados que hasta ahora no entienden bien cuáles mismos son los requisitos de la contestación de la demanda, ¿no? Y yo veo contestaciones de la demanda que intentan cumplir con toditos los requisitos de la demanda primero y luego agregan los otros que están en el 151. Y entonces veo contestaciones que tienen narración de los hechos, fundamentos de derecho, pretensión. Eso no sirve para nada. O sea, ¿cuál es la narración de los hechos? ¿Qué va a hacer? ¿Va a repetir cuando usted tiene que pronunciarse sobre la veracidad de los hechos lo que ya le dijo al juez en la narración de los hechos? No. El sistema está pensado para que funcione de esta manera. El actor le dice, los hechos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el demandado se pronuncia sobre cada uno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así se contesta la demanda. Y los jueces deberían cuidar que los demandados las contesten de esa manera. Y si no las contestan de esa manera, deberían mandarles a completar y o aclarar las contestaciones. El juez tiene que hacer pedagogía también.